Hoy vamos a ver un tema muy bonito que se llama metabolismo intermedio. Metabolismo intermedio. En realidad viene a ser una demostración de lo que pasa cuando introducimos nuestros alimentos y cómo se transforma hasta que llega a la mitocondria, al proceso de metabolismo. Entonces, el metabolismo intermedio o metabolismo intermediario es el destino de todo aquello que consumimos después de la digestión y la absorción. Recuerden que nosotros tenemos biomoléculas que la introducimos en nuestros alimentos: proteína, carbohidratos y lípidos, aparte de fibras, electrolitos, etc. Y el primer proceso del metabolismo intermedio o intermediario es pues el proceso de fraccionamiento que hace nuestra mandíbula en la boca y la primera digestión enzimática que sucede para los carbohidratos en la boca por la amilasa salival, y luego todos los otros componentes enzimáticos del jugo gástrico, las enzimas líticas, las proteinasas, las peptidasas, las lipasas, son enzimas que van a hidrolizar esas biomoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas. Una vez que estos nutrientes están hidrolizados, pasan por el sistema porta, que es un sistema de absorción, y todos esos nutrientes fragmentados en moléculas grandes todavía pasan al torrente sanguíneo hasta llegar al hígado. Esa vía desde la boca hasta ingresar al hígado se conoce como metabolismo intermedio o intermediario. Porque una vez esos nutrientes entran al hígado, comienzan las funciones de todas las vías metabólicas que rápidamente la vamos a analizar ahora, y después en cada una de las rutas específicas la vamos a estudiar en toda su profundidad. Estas vías metabólicas son el conjunto de todas las biomoléculas que consumimos dentro de nuestros alimentos. Eso es lo que vamos a entender ahora. Comprender estos mecanismos reguladores, el flujo metabólico a lo largo de estas vías. Y esas vías son tres: anabólica, catabólica y anfibólica. De esto se trata este tema del metabolismo intermediario. ¿Cuál es la importancia biomédica? Comprender el metabolismo normal, comprender el metabolismo anormal, observar cuándo se produce la insuficiencia nutricional, la insuficiencia enzimática o alteraciones de la secreción hormonales, y ante la ingesta de diferentes tipos de nutrientes o sustancias podemos iniciar enfermedades genéticas. Entonces, es necesario que el ser humano se alimente saludablemente, que haga dieta. Y cuando digo que se haga dieta, significa que debemos comer de todo, un poco, lo necesario para
mantenerlo en buena salud. Muchas personas creen que dieta es hacer inanición, dejar de comer. No. Dieta es comer de todo lo necesario para nuestro organismo. Pero nosotros no nos alimentamos saludablemente. Tragamos. Y vamos a ver más adelante lo que sucede con este fenómeno. Entonces, el metabolismo intermedio no es más que la ingesta de los alimentos en forma de molécula. Eso se conoce como digestión o proceso redox o proceso óxido-reducción o proceso hidrolítico. Por ejemplo, nos comemos carne, las mandíbulas y los dientes y muelas van a triturar. Pasa al estómago, ahí comienzan la lipasa, las proteínas, el pepsinógeno, todas esas enzimas. Y van a ir a hidrolizar a polipéptidos, a péptidos o aminoácidos. Lo mismo sucede con los polisacáridos, los almidones. Se transforman en amilosa, en amilopectina y luego se transforma en glucosa. Y lo mismo sucede con los lípidos, ya sean estos lípidos de cíclicos, de moléculas cíclicas o moléculas lineales, saturados o no saturados, y esos se van hidrolizando hasta que quedan en ácidos grasos. Todo ese proceso de la transformación de ese macroalimento a molécula se conoce como el proceso de digestión. Cuando el proceso de digestión concluye, ya tenemos las moléculas más sencillas y a través del sistema porta ingresa a nuestro organismo. Ese fenómeno se llama absorción. Por lo tanto, nuestros nutrientes que consumimos se absorben hasta el torrente sanguíneo en moléculas sencillas. Una vez estada en el torrente sanguíneo, llegan al hígado y en el hígado depende de las necesidades que tengamos. Los hepatocitos desvían a la vía anabólica, a la vía anfibólica y a la vía catabólica. La vía anabólica es la síntesis de proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Cómo hace la vía anabólica? Un ejemplo muy típico. En el Polo Norte no hay sembradío de trigo. Se alimentan de peces pequeños y grandes. Y esos peces solamente tienen proteínas y lípidos. ¿Cómo hace el organismo de esa gente que está allá para que tenga glucosa y se mantengan en ese valor de referencia de 70 a 100 miligramos por decilitro? Las vías anabólicas a través de la gluconeogénesis transforman las proteínas y los lípidos en carbohidratos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el altiplano. En el altiplano hay mucha producción de proteínas y carbohidratos, pero lípidos no tienen. Entonces la vía anabólica es la responsable de transformar estas sustancias que no son lípidos en lípidos. Por lo tanto, todo lo que ingresa como alimentación a nuestro organismo tiene que agarrar dos vías: la anabólica de síntesis y la catabólica de utilización. Y cuando hablamos de utilización nos estamos refiriendo al sistema redox,
a sistemas de óxido-reducción. Los carbohidratos se van a oxidar porque son altamente reductores. Esos carbohidratos introducen el oxígeno a través de los pulmones con los carbohidratos y se va a transformar en CO2, producto de nuestros nutrientes. Por lo tanto, todos esos carbohidratos se van a transformar en CO2 y agua. El agua la eliminamos a través de la orina, a través del sudor. Y el CO2 lo eliminamos a través de las vías respiratorias. Toda sustancia que ingresa tiene su ciclo y ese ciclo se llama ruta metabólica. Y las vías anfibólicas es la unión de los dos sistemas. Hay la reutilización de la síntesis y la destrucción de la molécula y esas vías anfibólicas hacen la producción de alto poder energético a través del hidrógeno, en este caso los protones. Cuando se fusiona la vía anabólica con la catabólica, se conoce como vías anfibólicas y son procesos endergónicos. Es decir, tipos de reacciones que entran dentro de la célula, especialmente en el hepatocito. Por lo tanto, las vías metabólicas básicas son aquellas que procesan todo aquello que introducimos en nuestro organismo como nutriente o alimento. Es ese contenido de nuestra dieta diaria de nuestro organismo. Todos los productos de la digestión se procesan en estas vías metabólicas. Así, la acetilcoenzima O es la sustancia que todos los nutrientes que consumimos, sea dieta como proteína, lípidos o carbohidratos, todos se van a transformar en acetilcoenzima A antes de ingresar a la célula para comenzar el ciclo energético llamado ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Por lo tanto, en este ciclo del ácido cítrico de Krebs o tricarboxílico, todo lo que consumimos se oxida. Y una oxidación es pérdida de electrones. Y los electrones son energía. Y esa transferencia de electrones de una sustancia a otra hace que se produzca toda la energía de nuestra actividad. Se produce calor que se transforma en temperatura. Se transforma en energía química para ponerse en energía elástica, como son los músculos. Entonces, las vías metabólicas básicas son 3. De los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Y cada una de estas vías las vamos a estudiar en toda su profundidad en temas más adelante. El metabolismo de los carbohidratos se centra únicamente en introducir polímeros de glucosa. El metabolismo de los lípidos se encarga principalmente de introducir ácidos grasos y colesterol.
Y vamos a ver que hay ácidos grasos sumamente importantes para el desarrollo del sistema de defensa, el sistema de aislamiento y el colesterol, que también tiene doble función, responsable de la formación de la bilis y responsable de la formación de hormonas, que ese metabolismo de los lípidos lo vamos a estudiar en toda su profundidad, paso a paso. Y el metabolismo de las proteínas, que no es más que una transaminación de los aminoácidos para poder eliminar esas aminas, y esas aminas, producto del proceso del metabolismo de aminoácidos, se transforma en urea, que le eliminamos por la orina, ese olor sui generis es urea, o se transforma en pelo, en vello o en uña. También lo vamos a estudiar en toda su profundidad, qué es lo que sucede con esas proteínas. Por lo tanto, son 3 rutas metabólicas importantes: de los carbohidratos, de los lípidos y de los aminoácidos. El ciclo de Krebs, el ciclo de Cori en los lípidos y el ciclo de la urea en las proteínas. Veamos entonces todo lo que consumimos. Es por eso que al comienzo les dije que debemos hacer dieta. Y hacer dieta es consumir en forma saludable todos nuestros alimentos. Comer de todo la cantidad necesaria. No tragar, que es ese otro concepto. Cuando los carbohidratos que se hidrolizan a glucosa en el torrente sanguíneo llegan al hígado y se transforman en acetilcoenzima A. Las proteínas, que después del proceso de digestión y absorción se transforman en aminoácidos. Estos aminoácidos se tienen que transformar en acetilcoenzima A para ingresar a la célula. Las grasas que introducen ácidos grasos más glicerol, ya sea saturados o insaturados, igual se va a transformar en acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A, que es parte del catabolismo de glucosa, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos o lípidos, para poder ingresar a la mitocondria, tiene que hacerlo como acetilcoenzima A e ingresar al ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. A partir de estos nutrientes es que se produce este ciclo importante. Aquí se produce energía para toda la actividad. Aquí se produce la respiración. Ojo, el ser humano no respira, inspira y expira. Inspira oxígeno y expira CO2. Quien respira es la célula. Pero la respiración no es precisamente el consumo de oxígeno. La respiración celular es la transferencia de electrones. Pero ¿y por qué introduce en nuestro organismo oxígeno? Porque el oxígeno en su configuración electrónica tiene un par de electrones que es fácilmente entregable a cualquier otra molécula. Y esa transferencia, esa salida de electrones del oxígeno, hace que se forme anhídrido carbónico, que lo eliminamos por la respiración, y esos electrones quedan para cumplir la respiración celular. Y cuando veamos el ciclo de Krebs del ácido cítrico tricarboxílico, vamos a ver cómo este ciclo produce energía. Y este ciclo se cumple en la mitocondria. Y vamos a entender ahora cómo esa organela subcelular tan pequeña
puede producir energía para que una persona de 70 o 100 kilos ande, camine, haga sus ejercicios. A través del estudio del ciclo del ácido cítrico, vamos a ver cómo es que se transforma este ATP. Y este proceso para producir esta energía se produce a través de la respiración celular, que el oxígeno se transforma en CO2. Pero ¿y de dónde sale este carbono? De todos los nutrientes que tenemos acá. La glucosa tiene esqueleto de carbono, los aminoácidos carbono, los ácidos grasos carbono. Por lo tanto, este carbón de su valencia mayor va a pasar a la menor o de la menor a la mayor, dependiendo cómo se produce este proceso. Este tipo de reacción es ayudado por el fosfato y es el ortofosfato. Por lo tanto, no nos olvidemos, todo lo que consumamos como biomolécula, carbohidratos, proteína y grasa, para ingresar al hepatocito, que es el lugar donde se produce todo este proceso redox, se tienen que transformar en acetilcoenzima. Alteraciones de esta síntesis va a producir serios disturbios genéticos, metabólicos en el organismo del ser humano y de cualquier animal. Entonces, el metabolismo de los carbohidratos se centra en la provisión y el destino de la glucosa. Y la glucosa es el combustible más importante de nuestro organismo, de nuestros tejidos, de nuestras células. Ese monosacárido llamado glucosa es la más importante en la glucólisis, que la vamos a estudiar también en un tema especial exclusivamente, en el ciclo del ácido cítrico, en la fosforilación oxidativa. Aquí el fósforo es quien aporta y recibe grandes cantidades de electrones con su valencia de +3, +5 a -3. Son 8 pares de electrones que se pueden utilizar. O en la vía de la pentosa fosfato, que es de la que nos ayuda a la síntesis de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, es importante estudiar la glucosa y consumirla en la cantidad necesaria, porque si la consumimos en exceso, esta glucosa se transforma en glucógeno hepático o muscular, y si seguimos consumiendo, se va a transformar en lípido. Y ese lípido se deposita en el tejido adiposo periférico y vamos a crecer para los lados y puede enfermar llegando a la obesidad mórbida. Es el proceso del metabolismo de los carbohidratos. Es la ruta de la glucosa. Y no solamente de la glucosa, sino de la mayoría de los componentes. Fíjense ustedes, nuestra dieta no significa dejar de comer. Dejar de comer se llama inanición. Esta dieta, que es consumir todo lo que uno quiera en la cantidad necesaria, se va a transformar en glucosa. La yuca, el pan, el arroz, el fideo. Esta glucosa, para que sea activa, se tiene que fosforilar, tiene que introducir fosfato. Y es aquí el gran problema que tenemos todos los humanos. Los fosfatos se encuentran generalmente en algunos tubérculos y verduras, pero
La mayor cantidad del fosfato orgánico que necesita el organismo está en los peces. Y deberíamos de comer peces o pescado por lo menos una vez a la semana. ¿Y saben cuándo comemos pescado? Para Semana Santa, una vez al año, la mayoría de las personas. Pero si consumimos algunos granos, verduras, hay fosfato, frijol, quinoa, pero no la necesaria como para activar la glucosa. Cuando se une la glucosa con estos fosfatos, se divide la glucosa en dos y se transforma en el fosfato triosa. Este fosfato triosa se reduce por la liberación de lactato y CO2 y se transforma en acetilcoenzima A, que es la molécula que inicia el ciclo de Krebs. Otras veces el consumo excesivo de glucosa, es decir, almidones de todo tipo, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, por la acción hormonal se transforma en glucógeno hepático o glucógeno muscular. Pero si sigue el consumo de esto, se va a transformar en CO2, que posteriormente se transforma en acilgliceroles, que son las grasas. Si observamos el metabolismo de las proteínas, estas pueden transformarse en piruvato o los piruvatos en aminoácidos. Y también tienen que llegar a transformarse en acetilcoenzima A para producir el proceso energético. Y cuando necesita nuestro organismo proteína, porque consumimos, a través de ese ciclo sintetiza proteínas. Por lo tanto, nuestro organismo nunca va a estar en déficit. Va a mantener el nivel de concentración para la vida. Las grasas o acilgliceroles igual hacen lo mismo. Se tiene que llegar al piruvato, que se descarboxila para formar acetilcoenzima. Es gráfico, metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, se conoce con el nombre de mapa metabólico. Por lo tanto, esas tres biomoléculas llamadas glucosa, grasa y proteína siempre se van a transformar en acetilcoenzima A para poder producir energía, mantener la vida celular, y si una célula está viva el tejido, el órgano, el sistema, el ser humano o cualquier ser vivo. El metabolismo de los lípidos se relaciona exclusivamente con los ácidos grasos, sean saturados o poliinsaturados, y el colesterol. Estos ácidos grasos van a ayudar a la producción de ciertas sustancias que nos ayudan a la defensa de nuestro organismo. O la ingesta de colesterol van a ayudar a la producción de las hormonas sexuales o a la producción de la bilis. Todo este proceso del metabolismo de los lípidos se conoce como la ruta o síntesis de novo, que se inicia también a partir de la acetilcoenzima A. Estos ácidos grasos todos llegan a oxidarse en el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Por lo tanto, la presencia de lípido es una fuente importante de la producción de carbono. Pero ojo, cuando consumimos exceso de lípidos,
Este se deposita en el tejido adiposo periférico. Pero cuando hacemos inanición, dejamos de comer, como las más llamadas dietas de la luna, del agua y de no sé qué, un montón de dietas que no son dietas, son sistemas de inanición. Sucede un gran fenómeno. Ante el déficit de acetil coenzima de origen lipídico, se comienza a movilizar los ácidos grasos que están en el tejido adiposo periférico hacia el hígado. Pero no es eficiente ese traslado. En el traslado del tejido adiposo periférico hacia el hígado, se frenan algunas reacciones y se forman los cuerpos cetónicos. Y dos moléculas de acetonas que se unan se llama cuerpo cetónico, que produce la cetoacidosis metabólica, que es mortal. Por lo tanto, el hacer faltar los nutrientes en nuestro organismo, como es la inanición, es un serio problema. Puede matar a la persona. No es recomendable hacer inanición. Y cuando hablo de inanición me estoy refiriendo a ese concepto mal utilizado de dieta de la luna, de la papaya, de la naranja, la dieta de la luna, un montón de dietas que no son dietas, son sistemas de inanición. Porque dieta es consumir de todo la cantidad que necesita nuestro organismo. Por lo tanto, esta síntesis de novo la vamos a estudiar en un tema especial dedicado exclusivamente a los ácidos grasos, al colesterol, al sistema de defensa de nuestro organismo, al sistema muy importante de la producción del parto, que a través de los ácidos grasos se producen, y la producción de hormonas sexuales masculinas o femeninas, y la producción de la vida. La síntesis de novo es un tema que lo vamos a estudiar en toda su profundidad y es muy interesante, que como farmacéutico, bioquímico o médico debemos conocer. Fíjense ustedes que la mayoría de la comunidad cruceña está en sobrepeso o en obesidad número 1. Y eso, como profesionales, muchos de nosotros estamos en el límite de la obesidad. Con este conocimiento, esta explicación que vamos a hacer en el estudio de la síntesis de novo, vamos a ver lo que sucede realmente en nuestro organismo. El metabolismo de las proteínas. Las proteínas, sean de origen animal o vegetal, granos o carne, se tiene que hidrolizar hasta aminoácidos. Hay aminoácidos que deben suministrarse específicamente en la dieta, son los esenciales, y otros que los sintetiza nuestro organismo, que son no esenciales. No nos olvidemos que el proceso metabólico de las proteínas es su transaminación. Esa transaminación, cuando hay una desaminación, se libera el nitrógeno como urea a través de la orina. Ese olor sui generis que tiene la orina es urea. Y la urea es utilizada por los vegetales para su desarrollo de su estructura. Por lo tanto, el ciclo de las proteínas no solamente está en el ser humano, porque el ser humano elimina las proteínas como pelo, uña, vello, piel que se descama, y las reabsorbe los vegetales, las plantas. Y los vegetales, las hierbas, son comidas por los herbívoros. Y nosotros nos comemos a los herbívoros. Por lo tanto, lípidos, carbohidratos, proteína, es un ciclo de la naturaleza.
Lo utilizamos nosotros, lo utilizan los animales y lo utilizan los vegetales. Y todo eso es absorbido a través de la energía solar. La concentración de la energía solar es la síntesis de todos los alimentos y nutrientes que tenemos nosotros. En resumen, cuando hablamos de mapa metabólico, nos estamos refiriendo a esas tres rutas que hemos visto. La ruta del metabolismo de los carbohidratos, la ruta del metabolismo de nuevo o de los lípidos y la ruta del metabolismo de la urea o de las proteínas. La integración de estas tres rutas se llama mapa metabólico. Ahora, todo proceso óxido-reducción o todo proceso de aportar electrones, que es producción de energía, debe ser regulado. Y en cada ciclo, en cada ruta metabólica hay enzimas reguladoras. Por ejemplo, si usted corre mucho, va a gastar glucosa. Se van a activar una serie de enzimas que vamos a ver más adelante cuando veamos esos temas. O cuando hace mucho ejercicio para tener unos músculos, unos pectorales, unos tríceps, unos bíceps, esos músculos que sean grandes y expectantes, es el problema de la vía metabólica proteica. Y el aislamiento, las defensas, la formación de anticuerpos es por la vía de los lípidos. Por lo tanto, el metabolismo es regulado por nuestra actividad, es regulado por la temperatura de nuestro organismo y del medio ambiente y regulado por el pH de todo lo que consumimos y el pH de nuestra sangre. Por lo tanto, este equilibrio ácido-base, equilibrio hidroelectrolítico o cantidad de sustancias donde actúan las enzimas, son los componentes que regulan el metabolismo. Oiga, si usted no hace ni un trabajo, no va a regular. Si hace exceso de trabajo, va a haber una actividad reguladora muy intensa. Si usted se enferma, es porque alguno de los factores físico-químicos que controlan esta regulación se ha alterado. Por lo tanto, temperatura, pH, tiempo, enzimas y electrolitos son las sustancias que regulan el metabolismo. Bien, compañero, eso era todo lo que íbamos a ver ahora. Si tuviera alguna pregunta, adelante. Si tienen una duda, por favor, el momento de la consulta. Recording stopped. ¿Está entendido el tema? Sí, doctor. Todo claro, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Voy a mostrarle ahora el trabajo práctico y ahora nos vamos a dedicar a establecer cuándo vamos a hacer este trabajo práctico. Estoy buscando, a ver, trabajo práctico número 1. Me avisan qué están viendo ahora, por favor, me dicen. Ahorita no sale nada, doctor. Nada. Y ahora tampoco.
Está Compartir. cargando. Nada, ¿no se ve nada? Está cargando para que comparta la pantalla. ¿No se ha compartido todavía nada?